Mi propia hija me llamó estorbo. Me dijo que yo era una carga, un peso muerto que solo servía para ocupar espacio y ensuciar platos. Lo dijo frente a su esposo, frente a mi nieta, como si yo fuera invisible. Como si 70 años de vida no valieran ni un segundo de respeto. Y lo peor de todo fue que nadie dijo nada. Ni una palabra en mi defensa. Pero lo que ella no sabía, lo que ninguno de ellos imaginaba, es que detrás de esa anciana callada había una mujer que construyó imperios silenciosos con agujas e hilos. Una mujer que todavía tenía más secretos guardados que lágrimas derramadas. Así que quédate hasta el final de esta historia y dime qué parte te dejó más indignado. Porque lo que pasó después, nadie lo vio venir. Yo estaba en la cocina lavando los platos del almuerzo cuando escuché las palabras. Claras, filosas, sin una pizca de vergüenza. «Mamá es un estorbo», dijo Carolina, mi hija, la niña que yo cargué 9 meses en el vientre, la que amamanté, la que cuidé cuando tenía fiebre. No hace más que ocupar espacio y complicarnos la vida. Deberíamos pensar en una residencia de ancianos. El trapo se me cayó de las manos. Me quedé ahí parada, con las manos mojadas, sintiendo cómo el corazón se me partía en pedazos dentro del pecho. Y Rodrigo, su marido, no dijo absolutamente nada. Solo asintió como quien escucha el pronóstico del tiempo. Ni siquiera Martina, mi nieta de 14 años que estaba sentada en la sala con su teléfono, levantó la vista. Nadie me defendió. Nadie dijo, «Respeta a tu madre». Nadie. Pero déjame contarte quién soy realmente. Mi nombre es Graciela Mendoza. Tengo 68 años. Y durante más de 40 años fui costurera. No cualquier costurera. Fui la modista que vestía a las esposas de diplomáticos, a actrices de teatro, a primeras damas que nunca admitirían públicamente quién hacía sus vestidos. Trabajé con mis manos, con mi talento, con mi silencio profesional. Nunca busqué fama ni reconocimiento. Solo quería hacer lo que amaba y mantener a mi familia con dignidad. Me casé joven con Eduardo, un buen hombre, contador de profesión, que siempre respetó mi trabajo. Tuvimos a Carolina y la criamos con amor, con valores, o eso creíamos. Eduardo murió hace 2 años de un infarto repentino. Quedé viuda, sola en nuestra casa grande de Belgrano, en Buenos Aires, rodeada de recuerdos y silencios que pesaban como piedras. Carolina insistió en que me mudara con ella y Rodrigo. Decía que no era bueno que estuviera sola, que necesitaba compañía, que la casa era muy grande para mí. Resistí al principio, pero la soledad después de tantos años de matrimonio duele de una manera que no se puede explicar. Así que acepté. Empaqué mis cosas más preciadas, cerré la casa donde viví media vida y me mudé al departamento de mi hija en Palermo. Al principio todo parecía bien. Carolina me preparaba mate por las mañanas. Rodrigo me saludaba cordialmente. Y Martina, mi nieta, venía a mostrarme sus dibujos. Pero con el paso de las semanas, algo cambió. Los gestos de cariño desaparecieron. Las conversaciones se volvieron escasas. Y de pronto yo no era más la madre, la suegra, la abuela. Era la inquilina incómoda que dormía en lo que antes era el cuarto de costura de Carolina. Empecé a notar las miradas. Carolina miraba con fastidio cuando yo salía del baño por la mañana. Rodrigo resoplaba cuando yo preguntaba algo durante la cena. Y Martina, mi dulce Martina, dejó de buscarme para conversar. Yo intentaba ocupar el menor espacio posible. Limpiaba detrás de mí, lavaba mi propia ropa, cocinaba para ayudar. Pero nada era suficiente. Nunca era suficiente. Y entonces llegó esa tarde. La tarde en que escuché a mi propia hija decir que yo era un estorbo.
que debían internarme en una residencia. No dormí esa noche. Me quedé en mi pequeña habitación mirando el techo, recordando cada momento de mi vida, preguntándome en qué momento fallé como madre. Fui demasiado permisiva, demasiado estricta, donde perdí el respeto de mi hija. A la mañana siguiente bajé a desayunar como siempre. Carolina ni me miró. Rodrigo salió temprano al trabajo. Martina tomó su mochila y se fue a la escuela sin decir adiós. Yo me quedé ahí, sentada en esa mesa que nunca sería la mía, bebiendo un mate frío, sintiendo que había dejado de existir para mi propia familia. Pero lo que ellos no sabían, lo que Carolina nunca se molestó en investigar, es que su madre no era solo una viejita que cosía vestidos. Hace 25 años creé 3 patrones de diseño únicos para prendas de alta costura. Patrones que se registraron internacionalmente y que todavía hoy se usan en casas de moda de Europa y América. Cada mes recibo regalías. No son fortunas, pero son ingresos constantes que se acumulan en una cuenta que nadie más que yo conoce. Además, la casa de Belgrano donde viví con Eduardo vale una suma considerable. Yo podría vivir con comodidad, con dignidad, con lujo incluso, pero siempre fui discreta. Nunca quise ostentación. Cuando Eduardo murió, dejó sus ahorros para Carolina en el testamento. Yo nunca toqué ese dinero. Pero mis propios ahorros, mis patentes, mis inversiones, todo eso estaba intacto, creciendo silenciosamente mientras yo lavaba platos en la cocina de mi hija. Esa misma semana empecé a hacer llamadas discretas. Primero a mi abogado, don Esteban Quiroga, un amigo de décadas que manejaba mis asuntos legales. Luego a una inmobiliaria para volver a abrir mi casa. Después a una vieja colega, Silvia Rossi, que todavía trabajaba en el mundo de la moda, y que siempre me decía que yo debía volver. Tomé mi decisión. No con rabia, sino con claridad. Iba a irme de esa casa donde me habían convertido en invisible. Pero no iba a irme como una refugiada. Iba a irme con la frente en alto, con dignidad, mostrándoles que esta viejita estorbo todavía tenía mucho que dar. Una semana después le dije a Carolina que necesitábamos hablar. Ella estaba en la sala revisando facturas, siempre con esa cara de preocupación que ponía cuando hablaba de dinero. Se quejaba constantemente de los gastos, de la cuota del colegio de Martina, del crédito del auto de Rodrigo. «Carolina, me voy a ir», le dije sin rodeos. Ella levantó la vista, sorprendida. «¿Irte? ¿A dónde?» Su tono no era de preocupación, era de desconcierto. «Vuelvo a mi casa. Ya está todo arreglado. Me mudo la semana que viene». Hubo un silencio incómodo. «Mamá, pero... ¿estás segura? Digo, ¿podrás sola?» Ahí estaba, la duda disfrazada de preocupación. «Puedo», respondí. «Y quiero. Necesito mi espacio». Carolina no insistió mucho. En el fondo creo que se sintió aliviada. Rodrigo tampoco dijo nada cuando se enteró. Solo asintió y murmuró algo sobre «si es lo mejor para vos». Pero Martina, mi nieta, ella sí reaccionó. Esa noche vino a mi cuarto con los ojos rojos. «Abuela, ¿es verdad que te vas?» Asentí, acariciándole el pelo. «Es verdad, mi amor, pero vos me podés visitar cuando quieras. Mi casa siempre va a ser tu casa». Ella se abrazó a mí y lloró. «No quiero que te vayas. Yo te quiero aquí». Esas palabras me sanaron un poco. Al menos alguien en esa familia todavía sentía algo por mí. El día de la mudanza llegó. Contraté una empresa pequeña. No tenía muchas cosas. Mis maletas, algunas cajas con mis herramientas de costura, fotografías, recuerdos. Carolina me ayudó a cargar algunas cosas al auto con una sonrisa forzada. Rodrigo se quedó en el trabajo. Martina estaba en la escuela. No hubo despedida emotiva, no hubo lágrimas, no hubo promesas de visitarnos pronto. Solo un «cuídate, mamá», dicho sin convicción.
Cuando llegué a mi casa de Belgrano sentí como si pudiera respirar de nuevo. Abrí las ventanas, dejé entrar el sol, puse música de Gardel que tanto me gustaba, y lloré. Lloré por todo. Por la humillación, por la soledad, por el desencanto. Pero también lloré de alivio. Porque finalmente estaba en mi lugar, en mi espacio, donde nadie me miraba como si fuera un problema. Durante los siguientes días me dediqué a reinstalarme. Limpié cada rincón, acomodé mis cosas, volví a conectar con mi antigua vida. Y poco a poco, empecé a recibir llamadas. Silvia Rossi me invitó a participar en una exposición de diseño textil que se haría en el Centro Cultural Recoleta. Al principio dudé, pero luego pensé, ¿por qué no? Acepté. También contacté a algunas antiguas clientas, mujeres que alguna vez confiaron en mis manos para vestirlas en momentos importantes. La primera en responder fue la señora Beatriz Aguirre, esposa de un embajador retirado. Me llamó apenas supo que estaba trabajando de nuevo. Graciela, querida, pensé que nunca más volvería a encontrar quien me hiciera sentir tan elegante como vos, me dijo con esa voz cálida que recordaba. Necesito un vestido para la boda de mi nieta. Nadie más que vos puede hacerlo. Esa llamada fue como agua fresca en el desierto. Fijamos una cita en mi casa. Cuando Beatriz llegó, con sus 75 años impecablemente llevados, me abrazó con genuino cariño. «Te extrañé», me dijo. Y yo supe que era verdad. Pasamos la tarde entera tomando té, eligiendo telas, hablando de diseños. Pero más importante aún, hablando de la vida. Le conté lo que había pasado con Carolina, sin entrar en demasiados detalles, solo lo necesario. Beatriz me tomó la mano. «Mi querida Graciela, los hijos a veces nos rompen el corazón sin siquiera darse cuenta. Pero vos sos más fuerte que eso. Siempre lo fuiste». Luego vino Patricia Sandoval, actriz de teatro que había usado mis diseños en más de una ocasión. Después la doctora Ángeles Romero, jueza de la Corte Suprema que necesitaba trajes para eventos oficiales. Una tras otra mis clientas fueron volviendo. Y con cada una venía una historia, un reencuentro, un recordatorio de que yo había construido algo valioso con mi trabajo. Varias me pidieron trabajos nuevos. Vestidos para eventos, ajustes especiales, diseños personalizados. Pero lo que más me conmovió fue cuando Mercedes Linares, una diseñadora joven que había sido mi aprendiz años atrás, vino a visitarme. «Graciela, quiero que seas parte de mi nueva colección. Quiero que tu nombre aparezca como diseñadora consultora. El mundo tiene que saber quién sos y lo que hiciste por la moda argentina». Al principio dudé. Yo nunca busqué reflectores ni reconocimiento público. Pero Mercedes insistió. «No es solo por vos. Es por todas las mujeres que trabajan en las sombras, que crean belleza sin recibir crédito. Tu historia inspira». Y así, acepté. Me involucré en su colección, aportando mis conocimientos, mis técnicas, mis patrones. Y por primera vez en décadas, mi nombre empezó a aparecer en revistas especializadas, en catálogos de moda, en exposiciones. Mi taller volvió a cobrar vida de una manera que no había experimentado en años. La máquina de coser ronroneaba desde temprano hasta tarde. Las telas se acumulaban en la mesa de trabajo con sus colores vibrantes y texturas variadas. Los maniquíes volvían a lucir creaciones en proceso. Y yo, con mis manos arrugadas pero firmes, volvía a crear belleza, a dar forma a sueños, a vestir momentos importantes de la vida de otras personas. Hubo algo profundamente sanador en volver a hacer lo que amaba. Cada puntada era como coser también las heridas de mi corazón. Cada diseño completado era una afirmación de mi valor. Y cuando mis clientas se probaban los vestidos y se miraban al espejo con esos ojos llenos de alegría y confianza,
Yo sabía que estaba haciendo algo importante. No solo estaba cosiendo ropa. Estaba devolviendo la dignidad, la belleza, el poder de sentirse especial. Pasaron 3 meses sin que Carolina me llamara. Ni una vez. Yo tampoco la busqué. No por orgullo, sino porque necesitaba ese espacio para reconstruirme. Necesitaba sanar sin la presión de fingir que todo estaba bien. Pero Martina, mi dulce Martina, sí me enviaba mensajes. Al principio eran cortos. «Te extraño, abuela. ¿Cuándo puedo visitarte?» «Mamá dice que estás ocupada. ¿Es verdad?» Yo le respondía con todo el cariño del mundo, asegurándole que la puerta de mi casa siempre estaba abierta para ella. Le decía que sí, estaba ocupada, pero nunca demasiado ocupada para mi nieta. Y un sábado, cuando el sol entraba por las ventanas de mi taller, llenando todo de luz dorada, sonó el timbre. Era Martina, sola, con una mochila al hombro y una sonrisa tímida en el rostro. «¿Puedo quedarme contigo hoy?», preguntó. «Siempre», respondí, abrazándola fuerte. Ese día cambió algo entre nosotras. Martina me ayudó en el taller, organizando hilos por color, doblando telas, aprendiendo a enhebrar la aguja. Le enseñé puntadas básicas y ella, con esa paciencia infinita que tienen los jóvenes cuando algo realmente les interesa, practicó una y otra vez hasta que le salió bien. «Abuela, ¿por qué te fuiste de nuestra casa?», me preguntó mientras cosíamos juntas. Era la pregunta que yo sabía que llegaría, pero aún así, me tomó por sorpresa. Dejé la aguja sobre la mesa y la miré a los ojos. Porque a veces, mi amor, quedarse en un lugar donde no te valoran hace más daño que irte. Y yo necesitaba un lugar donde pudiera ser yo misma sin sentirme una carga. Martina bajó la mirada. «Escuché lo que mamá dijo ese día, sobre la residencia de ancianos. Yo quería decir algo, pero tuve miedo». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Perdóname, abuela, debí defenderte». Me acerqué y la abracé. «Mi amor, vos sos una niña. No es tu responsabilidad defender a los adultos. Pero te agradezco que lo sientas así. Eso me dice que tenés un buen corazón». «¿Todavía me querés?», preguntó con voz pequeña. «Por supuesto que sí. Siempre. Vos sos mi tesoro, Martina. Nada de lo que pasó cambia eso». Ella se aferró a mí y lloró. Lloró por la culpa que sentía, por el miedo de haberme perdido, por todas las emociones confusas que había estado guardando durante meses. Y yo la sostuve, como había sostenido a su madre tantas veces cuando era pequeña, acariciándole el pelo, diciéndole que todo estaría bien. Desde ese día, Martina empezó a venir todos los sábados. Se convirtió en nuestra tradición. Por las mañanas íbamos juntas al mercado de Belgrano, eligiendo telas nuevas, mirando botones antiguos en los puestos de mercería, tomando helado en la heladería de la esquina. Por las tardes trabajábamos en el taller, yo enseñándole todo lo que sabía sobre costuras, ella absorbiéndolo todo como una esponja. Le conté historias de mi juventud, de cuando conocí a su abuelo Eduardo, de cómo empecé en el mundo de la costura. Le hablé de los vestidos que hice para primeras damas, de las actrices famosas que confiaron en mí, de los diseños que viajaron por el mundo. Martina me escuchaba con los ojos muy abiertos, fascinada. «Abuela, sos como una celebridad secreta», me dijo un día. Y yo me reí. «No, mi amor. Solo soy una mujer que ama lo que hace. Un sábado en particular quedó grabado en mi memoria». Martina había traído fotos viejas que encontró en la casa de Carolina. Fotos mías cuando era joven, trabajando en mi primer taller, sosteniendo a Carolina bebé, el día de mi boda con Eduardo. Las miramos juntas, y en cada una yo le contaba la historia detrás de la imagen. «¿Eras feliz, abuela?», me preguntó señalando una foto donde yo aparecía sonriendo frente a mi máquina de coser. «Mucho»,
respondí. En ese momento estaba trabajando en el vestido más importante de mi carrera. Era para una gala benéfica y sabía que muchas personas influyentes lo verían. Estaba nerviosa, pero también emocionada. ¿Y ahora sos feliz?, preguntó Martina. Me tomé un momento para pensar. Ahora estoy en paz, que es diferente. La felicidad va y viene, mi amor. Pero la paz, esa sensación de estar en el lugar correcto, de ser fiel a vos misma, esa se queda. Y sí, estoy en paz. Martina asintió como si entendiera, aunque sé que a su edad esas cosas todavía son abstractas. Pero algún día lo entendería completamente. Ella también me contaba cosas. Me habló de sus problemas en la escuela, de las amigas que la habían traicionado, de un chico que le gustaba pero que no la miraba. Me mostró sus dibujos, llenos de color y creatividad. Tenía talento, un talento que yo reconocía porque era similar al mío, solo que expresado de diferente manera. ¿Pensaste en estudiar diseño gráfico o arte?, le pregunté un día. Sus ojos se iluminaron. Me encantaría, pero mamá dice que eso no tiene futuro, que debería estudiar algo más seguro como administración o contabilidad. Sentí un pinchazo en el corazón. Era la misma actitud que Carolina había tenido siempre. Práctica, enfocada en la seguridad financiera, olvidando que la pasión también cuenta. Martina, escúchame bien. El dinero es importante, sí. Pero si pasas tu vida haciendo algo que no te llena el alma, vas a ser exitosa, pero vacía. Yo seguí mi pasión y mírame. Construí una carrera, mantuve una familia. Y ahora a mis 68 años todavía amo lo que hago. Eso no tiene precio. Pero mamá dice... empezó Martina. Tu mamá te quiere y quiere lo mejor para vos. Pero ella no va a vivir tu vida. Vos sí. Así que cuando llegue el momento de elegir, elegí lo que te haga vibrar, lo que te haga levantarte con ganas cada mañana. El resto se acomoda. Martina me abrazó. Gracias, abuela. Ojalá mamá pensara como vos. Esas tardes con Martina fueron mi salvación. Mientras mi relación con Carolina estaba rota, mi vínculo con mi nieta se fortalecía de maneras hermosas. Ella me devolvía la esperanza, me recordaba por qué vale la pena seguir adelante. Y yo trataba de darle las herramientas emocionales que su madre, en su afán por ser práctica, tal vez había olvidado darle. La importancia de soñar, de valorar el arte, de respetar a los mayores, de vivir con integridad. Un sábado por la tarde sonó el timbre de mi casa. Abrí, y ahí estaba Carolina, sola, con una carpeta en las manos y una expresión que no supe descifrar. «Hola, mamá. ¿Puedo pasar?» La dejé entrar. Preparé mate. Nos sentamos en el living, el mismo donde tantas veces habíamos compartido tardes enteras cuando ella era niña. «Mamá, vine porque necesito pedirte algo», empezó. Yo no dije nada, solo esperé. Rodrigo y yo estamos con problemas de dinero. El crédito del auto se atrasó. El colegio de Martina aumentó y tenemos deudas. Necesitamos ayuda. Ahí estaba, la verdadera razón de su visita. No era preocupación por cómo estaba yo. No era arrepentimiento. Era necesidad. ¿Cuánto necesitan?, pregunté con calma. Unos 20.000 pesos para empezar. Sé que papá te dejó dinero en el testamento. La interrumpí. Carolina, tu padre dejó sus ahorros para vos. Ya lo recibiste. Yo no toqué nada de eso. Ella parpadeó confundida. Pero, mamá, vos tenés que tener algo guardado. La casa, las pensiones. Sonreí apenas. La casa es mía, sí, y tengo lo necesario para vivir. Pero no voy a darte dinero. Carolina, su rostro cambió. La sorpresa se convirtió en indignación. ¿Cómo que no? Soy tu hija. Necesitamos ayuda. Me mantuve firme. Sos mi hija, es verdad. Pero cuando yo necesité respeto, cuando necesité un lugar donde sentirme en casa, cuando necesité que alguien me defendiera, vos no estuviste. Me llamaste estorbo.
Hablaste de internarme como si fuera un mueble viejo. Carolina se quedó pálida. Yo no lo decía en serio. Estaba estresada. Las cuentas, Rodrigo. El estrés no justifica la crueldad, respondí. Y ahora venís porque necesitas plata. No porque me extrañes, no porque quieras saber cómo estoy, sino porque te sirvo. Ella intentó hablar, pero yo continué. Durante 2 meses viví en tu casa sintiéndome basura. Invisible. Inútil. Y ahora que estoy bien, que estoy en mi espacio, que volví a trabajar, venís a pedirme que te rescate. ¿Volviste a trabajar?, preguntó con incredulidad. Sí, estoy cosiendo de nuevo, participando en exposiciones, recuperando clientas. Y la verdad, Carolina, estoy mejor que nunca. Hubo un silencio largo. Carolina miraba la carpeta en sus manos como si fuera a encontrar las palabras ahí. Mamá, lo siento, dijo finalmente. Siento haberte hecho sentir así. Fue horrible de mi parte, pero no sabía. ¿No sabías qué? La corté. ¿No sabías que tengo sentimientos? ¿No sabías que merezco respeto? Ella empezó a llorar. No eran lágrimas de manipulación, eran lágrimas reales, de alguien que finalmente entendía lo que había hecho. Perdóname, susurró. No sé qué me pasó. Me dejé consumir por el estrés, por las presiones, y te traté como si fueras un problema. Pero no lo sos. Nunca lo fuiste. Yo también tenía lágrimas en los ojos, pero no de tristeza, sino de algo parecido al cierre. Carolina, te perdono. Pero perdonar no significa olvidar. No significa que todo vuelva a ser como antes. El respeto se perdió. Y recuperarlo lleva tiempo. Si querés realmente arreglar esto, empezá por tratarme como lo que soy. Tu madre, no tu solución. Hubo un silencio que parecía eterno. Carolina miraba sus manos. Esas manos que yo había sostenido cuando aprendí a caminar, que había curado cuando se caía de la bicicleta. Mamá, ¿cómo llegamos a esto?, preguntó con voz quebrada. ¿Cuándo me convertí en esta persona que trata así a su propia madre? Me senté a su lado en el sofá. No sé, hija. Tal vez cuando la vida se puso difícil y necesitabas un culpable. Tal vez cuando dejaste de verme como persona y empezaste a verme como obligación. O tal vez simplemente te olvidaste de que yo también tengo sentimientos, sueños, necesidades. Ella se cubrió el rostro con las manos. Estaba tan consumida por mis problemas que no vi los tuyos. No vi que estabas sufriendo en mi casa. No vi que te estábamos tratando como sirvienta, como si no tuvieras derecho a existir. Exactamente, dije suavemente. Y lo peor es que nadie me defendió. Ni siquiera Martina, que me quiere tanto, se atrevió a decir algo. Porque ustedes habían creado un ambiente donde yo era el problema, no la solución. Carolina lloró con más fuerza. Lo siento muchísimo. Si pudiera volver el tiempo atrás. No podés, la interrumpí. El tiempo no vuelve, pero el futuro todavía está por escribirse. Y depende de vos decidir qué tipo de hija querés ser de ahora en adelante. Ella asintió entre lágrimas. Se levantó, guardó la carpeta, y antes de irse me abrazó. Fue un abrazo torpe, incómodo, pero era algo. ¿Puedo venir a visitarte de nuevo?, preguntó. «¿Podés?», respondí. «Pero no vengas por plata. Vení porque querés verme». Ella prometió que lo haría. Después de que se fue, me quedé sentada en el sofá mirando la tarde caer por la ventana. No sentía victoria, no sentía venganza. Sentía claridad. Por primera vez en mucho tiempo sabía exactamente dónde estaba parada y qué valía. Los días siguientes fueron extraños. Carolina no volvió enseguida, pero Martina sí. Mi nieta empezó a venir los sábados por la tarde. Yo le enseñaba a coser, le contaba historias de cuando era joven,
Le preparaba sus comidas favoritas. Ella era mi alegría, mi recordatorio de que el amor verdadero todavía existía. Un mes después de aquella conversación, Carolina volvió. Esta vez sin carpetas, sin pedidos, solo con ganas de conversar. Me contó que ella y Rodrigo habían empezado a ir a terapia de pareja, que estaban reorganizando sus finanzas, que estaban intentando ser más conscientes de cómo trataban a la gente. No mencionó el dinero. No pidió nada. Solo habló, escuchó, y al final me preguntó si algún día podría perdonarla de verdad. «Ya te perdoné», le dije. «Pero reconstruir la confianza es otra cosa. Eso lleva tiempo, Carolina. Y no depende solo de palabras, sino de acciones». Ella asintió, y vi en sus ojos algo que no había visto en mucho tiempo. Sinceridad. Las semanas pasaron y las visitas de Carolina se hicieron más frecuentes. Ya no venía solo los fines de semana. Venía a tomar mate, a ayudarme con algunas cosas de la casa, a conversar de verdad. Rodrigo también apareció un par de veces. Se disculpó torpemente por su silencio, por no haberme defendido. Le dije que lo apreciaba, pero que la disculpa más importante era el cambio de actitud. Y poco a poco vi ese cambio. Mientras tanto, mi trabajo floreció de maneras que nunca imaginé. La exposición en el Centro Cultural Recoleta fue un evento que marcó un antes y un después en mi vida. Mercedes Linares, la diseñadora joven que me había buscado, organizó todo con una dedicación que me conmovió. «Graciela, esta no es solo tu exposición. Es un homenaje a todas las artesanas que trabajan en silencio», me dijo mientras preparábamos la muestra. La exposición se llamó Hilos de Memoria, 4 décadas de arte textil. Exhibimos más de 30 piezas mías, desde mis primeros trabajos hasta los diseños más recientes. Vestidos de gala, trajes de noche, piezas avant-garde que nunca llegué a vender porque eran experimentales, bocetos originales, mis patrones registrados ampliados en marcos elegantes. Mercedes también creó un video documental donde yo contaba mi historia, mostraba mis técnicas, hablaba de la filosofía detrás de cada creación. La noche de la inauguración llegué al centro cultural con un vestido que yo misma había hecho. Negro, elegante, con detalles bordados a mano en hilo dorado. Martina vino conmigo, orgullosa, tomándome del brazo como si fuera mi guardia de honor. Carolina y Rodrigo no fueron invitados, no porque yo no quisiera, sino porque nuestra relación todavía estaba en esa fase frágil, donde algunas cosas era mejor dejarlas respirar. Cuando entré a la sala y vi mis creaciones exhibidas con luces profesionales, con carteles explicativos, con personas admirándolas, algo se quebró dentro de mí. Pero no se quebró de dolor, sino de emoción. 40 años de trabajo finalmente siendo reconocidos. 40 años de pasión finalmente visibles para el mundo. Me acerqué a una vitrina donde estaba exhibido uno de mis primeros vestidos, uno que hice cuando tenía apenas 30 años. El bordado era intrincado, cada flor cosida a mano durante noches enteras. Y ahí estaba, preservado, valorado, admirado. «Señora Mendoza, ¿es cierto que este vestido lo usó la primera dama en 1987? Me preguntó una periodista joven que se acercó con su grabadora. Sonreí. Sí, fue para una gala benéfica. Ella quería algo elegante pero discreto, que representara la sencillez argentina. Tardé 3 meses en hacerlo. La periodista tomó notas con entusiasmo. ¿Y por qué nadie supo que usted era la diseñadora? Porque yo nunca lo pedí. Mi trabajo no era para la fama, era para la satisfacción de crear algo hermoso. Durante toda la noche me hicieron preguntas. Diseñadoras jóvenes se acercaron pidiéndome consejos, queriendo aprender mis técnicas. Coleccionistas de moda preguntaron si tenía más piezas para vender o exhibir.
Profesores universitarios de diseño me invitaron a dar charlas en sus facultades. Y yo, que había pasado meses sintiéndome invisible e inútil, de pronto era vista, valorada, respetada por lo que realmente era. Una artista. Mercedes dio un discurso esa noche que me hizo llorar. Graciela Mendoza representa lo que muchas mujeres de su generación representan. Talento sin reconocimiento, trabajo sin aplauso, arte sin firma. Pero hoy eso cambia. Hoy el mundo conoce su nombre. Y espero que sirva de inspiración para todas las mujeres que crean en silencio, para que sepan que su trabajo tiene valor, aunque nadie se los diga. Los aplausos llenaron la sala. Martina me apretó la mano. Y yo, con lágrimas en los ojos, agradecí con un gesto de cabeza, incapaz de hablar por la emoción. La exposición duró un mes y fue un éxito rotundo. Miles de personas la visitaron. Las redes sociales se llenaron de fotos de mis diseños. Revistas de moda nacional e internacional me contactaron para entrevistas. Y de pronto, mi teléfono no paraba de sonar. Llamadas de marcas queriendo colaboraciones, de museos queriendo comprar piezas para sus colecciones permanentes, de documentalistas queriendo hacer películas sobre artesanas argentinas. Pero la llamada que más significó llegó una tarde lluviosa. Era del Museo de Arte Decorativo. Querían comprar 3 de mis diseños para su colección permanente de moda argentina. Señora Mendoza, sus piezas representan una época de oro del diseño textil argentino. Sería un honor tenerlas en nuestro museo, me dijo la curadora. Acepté, no por el dinero que ofrecían, sino por el significado. Mis creaciones iban a estar en un museo, preservadas para futuras generaciones, estudiadas por estudiantes de diseño, admiradas por amantes del arte. Esa noche, cuando Martina vino a visitarme, le mostré el contrato del museo. «Abuela, tus vestidos van a estar en un museo. ¡Sos famosa!», exclamó emocionada. Me reí. No soy famosa, mi amor. Solo estoy siendo reconocida por lo que siempre hice, que es diferente. Pero en el fondo, tenía que admitir que el reconocimiento se sentía bien. No porque necesitara validación externa, sino porque después de meses de sentirme invisible, finalmente alguien me estaba diciendo: «Tu trabajo importa, tu vida importa, vos importas». Una revista de moda local me hizo una entrevista larga donde hablé de mi trayectoria, de mis patrones registrados, de los 40 años dedicados al arte textil, de las celebridades que vestí discretamente, de la filosofía detrás de cada puntada. El artículo se tituló «Graciela Mendoza, la modista invisible que vistió a una generación». Cuando salió publicado, lo leí con el corazón apretado. Ahí estaba toda mi historia, expuesta con respeto y admiración. Mis fotos, joven y ahora mayor, trabajando en mi taller. Citas mías sobre el arte, la paciencia, la dedicación. Carolina leyó esa entrevista y me llamó llorando. No enseguida cuando salió publicada, sino 3 días después. Como si hubiera necesitado ese tiempo para procesar, para entender realmente quién era su madre. «Mamá, acabo de terminar de leer el artículo de la revista». Lo leí 3 veces, y cada vez que lo leía sentía más vergüenza, más dolor. Su voz estaba rota, quebrada de una manera que nunca había escuchado. Nunca supe que eras tan importante. Nunca me di cuenta de todo lo que lograste. Me senté en mi sillón favorito, el que estaba junto a la ventana del taller, mirando cómo caía la tarde. «Nunca preguntaste», respondí con suavidad, sin rencor, solo con la verdad desnuda. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Un silencio cargado de arrepentimiento y reconocimiento. Siempre asumí que vos solo eras mi madre, la costurera del barrio, la viejita que hacía arreglos de ropa. Pero sos mucho más que eso. Sos una artista, una pionera, una mujer que construyó una carrera increíble y yo ni siquiera lo sabía. Carolina,
Yo nunca busqué reconocimiento. Nunca necesité que me admiraran. Pero sí necesitaba que me respetaran. Especialmente vos, mi propia hija. Y ese respeto nunca llegó. Escuché su respiración entrecortada. Lo sé. Y no tengo justificación. Te traté como si fueras menos que nada cuando vos eras... sos todo. Mamá, ¿alguna vez vas a poder perdonarme de verdad? No con palabras, sino con el corazón. La pregunta me tomó por sorpresa. No porque no supiera la respuesta, sino porque era la primera vez que Carolina preguntaba algo tan profundo, tan vulnerable. Ya te perdoné, dije. Pero perdonar y olvidar son cosas diferentes. Perdonar significa que no voy a cargar con el rencor. Que no voy a dejar que lo que pasó me amargue. Pero no puedo olvidar cómo me sentí en tu casa. No puedo borrar los meses de dolor. Eso sigue ahí, como una cicatriz. Ya no duele, pero la marca quedó. Entiendo, susurró. Y lo acepto. No espero que vuelvas a confiar en mí inmediatamente. No espero que volvamos a ser como antes, porque antes estaba roto y yo no lo veía. Pero quiero intentar construir algo nuevo, algo mejor, algo basado en respeto real, no en obligaciones familiares. Esas palabras me llegaron hondo. Porque por primera vez, Carolina no estaba pidiendo que las cosas volvieran a la normalidad. Estaba reconociendo que la normalidad anterior estaba enferma y que había que crear algo nuevo desde cero. Está bien, dije finalmente. Podemos intentarlo, pero va a llevar tiempo, hija, y va a requerir acciones, no solo palabras. El respeto se construye día a día, con gestos pequeños, con presencia real. Lo sé, respondió. Y estoy dispuesta. Rodrigo también. Él también leyó el artículo y se sintió horrible por cómo te trató. Ambos queremos hacer las cosas bien esta vez. Después de esa llamada me quedé mucho tiempo mirando por la ventana. El cielo de Buenos Aires se teñía de naranja y violeta con el atardecer. Y yo me preguntaba si realmente era posible reconstruir lo que se había roto tan profundamente. Si las palabras de arrepentimiento eran suficientes. Si las promesas de cambio se convertirían en realidad o solo eran buenas intenciones pasajeras. Las semanas siguientes me dieron la respuesta. Carolina empezó a visitarme regularmente. No solo cuando necesitaba algo, no solo los domingos por obligación. Venía los miércoles por la tarde a tomar mate. Venía los viernes después del trabajo a ayudarme con tareas de la casa. Traía medialunas de mi panadería favorita. Me preguntaba cómo había estado mi día. Escuchaba cuando yo le contaba sobre mis proyectos. Y lo más importante, me miraba. Realmente me miraba, como si me estuviera viendo por primera vez. Un día trajo un álbum viejo de fotos. Encontré esto en casa y pensé que tal vez quisieras tenerlo. Eran fotos de cuando ella era niña. Fotos donde yo aparecía joven, trabajando en mi taller mientras ella jugaba con retazos de tela a mis pies. Fotos de su primera comunión con el vestido que yo le había hecho. Fotos de su graduación universitaria, donde yo estaba en primera fila aplaudiendo con orgullo. No recordaba cuánto tiempo pasábamos juntas cuando yo era chica. Dijo con voz suave. Vos trabajabas, pero siempre me incluías. Me dejabas ser parte de tu mundo. Vos eras mi mundo, respondí. Junto con tu padre, ustedes eran mi razón de hacer todo. Trabajaba tanto no solo porque amaba la costura, sino porque quería darles una buena vida. Carolina cerró el álbum y me miró con lágrimas en los ojos. Lo sé, mamá. Y lo lograste. Me diste todo. Educación, valores, amor. Y yo te pagué con desprecio. Con impaciencia. Con olvido. Ya pasó, dije tomando su mano. Estamos aquí ahora. Eso es lo que importa. Pero la verdadera prueba vino cuando Rodrigo apareció un sábado por la mañana, solo, sin Carolina.
Tocó el timbre y cuando abrí la puerta me quedé sorprendida de verlo ahí, incómodo, con las manos en los bolsillos. «Señora Graciela, ¿puedo pasar?» Lo dejé entrar. Le preparé café. Nos sentamos en la cocina, ese espacio íntimo donde se tienen las conversaciones importantes. Vine a pedirle disculpas. Empezó sin rodeos. Por mi silencio, por mi complicidad, por haber permitido que Carolina la tratara así sin decir nada. Yo sabía que estaba mal. Veía cómo la miraba con fastidio, cómo le hablaba con desprecio. Y no dije nada. Me quedé callado como un cobarde. Rodrigo tenía los ojos húmedos. No era un hombre acostumbrado a mostrar emociones. No tengo excusa, solo tengo vergüenza. Lo miré por un largo momento. Rodrigo, el silencio muchas veces duele más que las palabras. Porque las palabras al menos te dan algo contra qué defenderte. Pero el silencio es abandono. Él asintió. Lo sé. Y he pensado mucho en eso. He pensado en mi propia madre, que murió hace años, y en cómo me sentiría si alguien la hubiera tratado así. Me sentiría devastado. Y sin embargo, permití que le hicieran eso a usted. ¿Por qué estás aquí hoy?, pregunté directamente. ¿Por culpa? ¿Porque Carolina te mandó? ¿O porque realmente querés cambiar las cosas? Por las tres, admitió con honestidad. Siento culpa, sí. Carolina me pidió que viniera, sí. Pero también quiero cambiar. Porque leí ese artículo sobre usted y me di cuenta de que tuve a una persona extraordinaria viviendo en mi casa y la traté como un estorbo. Y eso dice más sobre mí que sobre usted. Aprecié su honestidad brutal. Bueno, Rodrigo, al menos sos sincero. Y eso es un comienzo. Pero igual que con Carolina, te digo lo mismo. Las disculpas se aceptan, pero la confianza se gana con tiempo y acciones. Entiendo, dijo. Y estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario. Usted es la abuela de Martina. Es importante para ella. Y después de leer sobre su vida, su trabajo, sus logros, entiendo que es alguien que merece admiración, no desprecio. Hoy, 6 meses después de haberme ido de su casa, las cosas son diferentes. Carolina me visita al menos 2 veces por semana. Martina pasa los sábados enteros conmigo. Rodrigo saluda con calidez cuando viene a buscar a su hija. No vivimos juntos, y probablemente nunca lo haremos de nuevo, pero tenemos algo mejor. Una relación honesta, construida sobre respeto mutuo y límites claros. Hace unos días Carolina me preguntó si alguna vez consideraría volver a vivir con ellos. Respiré hondo antes de responder. No, Carolina, esta es mi casa. Aquí soy yo. Pero ustedes son bienvenidos siempre que quieran venir. Ella sonrió con tristeza, pero también con comprensión. Entiendo, mamá. Y está bien. Solo quería que supieras que la puerta siempre está abierta. Le tomé la mano. Lo sé, y te lo agradezco, porque aprendí algo importante en estos meses. Que a veces la familia se quiebra no por maldad, sino por descuido. Por dar por sentado a las personas que más queremos. Por asumir que el amor es incondicional y que por eso puede soportar cualquier maltrato. Pero no es así. El amor necesita cuidado, respeto, reciprocidad. Y cuando esas cosas faltan, el amor se marchita, se pudre, se convierte en resentimiento. También aprendí que nunca es tarde para reconstruir, que los puentes rotos pueden repararse si ambas partes están dispuestas a trabajar, que el perdón es posible, pero no significa borrón y cuenta nueva. El perdón significa seguir adelante con la lección aprendida, con la cicatriz visible, recordando lo que pasó para no repetirlo. Y sobre todo aprendí que mi valor no depende de lo que otros piensen de mí. Durante meses me sentí inútil porque mi hija me trató así. Pero yo nunca fui inútil. Fui una profesional respetada, una artista del hilo y la aguja,
Una mujer que construyó una carrera discreta pero sólida. Y cuando lo recordé, cuando volví a conectarme con esa parte de mí, todo cambió. Hace 2 semanas recibí un correo electrónico de una casa de moda en París. La primera vez que lo leí pensé que era spam, una de esas estafas que llegan prometiendo dinero fácil. Pero investigué el remitente y era legítimo. Maison Beaumont, una casa de moda prestigiosa con más de 100 años de historia, me estaba contactando. Habían visto mi exposición a través de fotos que circularon en redes sociales internacionales. Habían investigado mis patrones registrados y querían algo que nunca imaginé: comprar los derechos exclusivos de uno de mis patrones más complejos para su nueva colección. El correo estaba escrito en un francés formal que tuve que traducir cuidadosamente. Decía que mi patrón, número 147, un diseño de corte asimétrico con técnica de drapeado que creé en 1998, era exactamente lo que buscaban para su línea de alta costura. Ofrecían una suma considerable por los derechos de uso durante 10 años, más un porcentaje de regalías por cada prenda vendida con ese patrón. También querían que mi nombre apareciera acreditado en cada etiqueta. Patrón original de Graciela Mendoza, Argentina. Me quedé sentada frente a la computadora por horas, leyendo y releyendo el correo, asegurándome de que era real. Llamé a don Esteban, mi abogado, y él verificó todo. Graciela, esto es legítimo, y es una oportunidad increíble. Maison Beaumont no hace estas ofertas a cualquiera. Me temblaban las manos cuando le pedí que revisara el contrato que enviaron. La cifra que ofrecían era generosa. No era una fortuna que cambiaría mi vida radicalmente, pero era un reconocimiento económico significativo a décadas de trabajo. Don Esteban me aconsejó: «Podés negociar más si querés. Tenés poder de negociación aquí». Pero yo no quería negociar. La cantidad era justa. Lo que me importaba era otra cosa: el reconocimiento. El hecho de que una casa de moda parisina, en la capital mundial de la moda, considerara que mi trabajo valía la pena. Que mi nombre aparecería en etiquetas de vestidos que se venderían en boutiques elegantes de Europa. Que mi técnica, desarrollada en un pequeño taller de Buenos Aires, viajaría por el mundo. Firmé el contrato. Y cuando llegó la confirmación y el primer pago, me senté en mi taller y lloré. No de alegría exuberante, sino de esa emoción profunda que viene cuando finalmente te das cuenta de que todo el esfuerzo valió la pena, que los años de trabajo silencioso, las noches de insomnio perfeccionando técnicas, las décadas de dedicación sin reconocimiento, todo eso había valido la pena. Le mostré el correo a Carolina cuando vino a visitarme. Ella leyó en silencio, con los ojos cada vez más abiertos. «Mamá, esto es mucho dinero», susurró. «Lo es», respondí con calma. «Pero no es solo el dinero lo que importa, es el reconocimiento. Es saber que mi trabajo tiene valor más allá de estas 4 paredes». Carolina me miró con una mezcla de asombro y algo que parecía orgullo. «¿Y qué vas a hacer con el dinero?». La pregunta que me hizo me dio la oportunidad de hacer algo que había estado pensando. «Voy a aceptar la oferta, pero parte de ese dinero quiero que vaya a un fondo de educación para Martina. Para su universidad, para su futuro, para lo que ella elija estudiar, sea diseño, arte o cualquier cosa que la apasione». Carolina empezó a llorar. «Mamá, no tenés que hacer eso. Después de todo lo que te hicimos», la interrumpí con suavidad. «No lo hago porque te lo deba. No lo hago por culpa ni por obligación. Lo hago porque quiero. Porque Martina es mi nieta y merece tener oportunidades. Y porque a pesar de todo lo que pasó, ustedes son mi familia. Y la familia se cuida, incluso cuando duele». Carolina se abrazó a mí y lloró en mi hombro como no lo hacía desde que era niña. «No merezco tu generosidad.
sollozó. Tal vez no, dije honestamente. Pero el amor no siempre se trata de merecer. A veces se trata de elegir dar, aunque no te lo merezcan. Y yo elijo dárselo a mi nieta. No a vos, a ella. Ella es inocente en todo esto. Mamá, sos una mujer increíble. Y yo fui una hija terrible. Pero voy a cambiar. Ya lo estoy haciendo. Y algún día, espero ser aunque sea un poco parecida a vos. Esas palabras me sanaron un poco más. No borraron el dolor, pero lo suavizaron, como cuando pones ungüento en una herida y el ardor disminuye. Esa misma tarde, las 3, Carolina, Martina y yo, nos sentamos en el jardín de mi casa. Un jardín pequeño pero cuidado, con jazmines que perfumaban el aire y una parrilla vieja que Eduardo había construido años atrás. Tomamos mate y comimos facturas de la panadería de la esquina, esas con dulce de membrillo que tanto me gustan. Martina me mostró sus últimos dibujos, bocetos de vestidos inspirados en lo que había aprendido en mis sábados de costura. Tenía talento real. No solo técnico, sino artístico. Abuela, cuando sea grande quiero ser diseñadora como vos, dijo con esos ojos brillantes llenos de sueños. Pero no cualquier diseñadora. Quiero ser de las que trabajan con alma, como vos. De las que hacen arte, no solo ropa. Mi corazón se llenó de emoción. Mi amor, vas a ser lo que vos quieras ser. Y yo voy a estar aquí para enseñarte todo lo que sé. Pero también para enseñarte algo más importante. Que el éxito no se mide solo en dinero o fama, sino en la satisfacción de hacer lo que amás con integridad. Carolina escuchaba en silencio, pero veía en su rostro algo nuevo. Admiración, respeto. Quizás un poco de envidia sana por la relación que Martina y yo habíamos construido. Pero también gratitud. Gratitud de que a pesar de todo, yo seguía ahí, dispuesta a compartir mi conocimiento, mi tiempo, mi amor. Esa tarde, viendo a mi hija y mi nieta en mi jardín, escuchando sus risas mezclarse con el canto de los pájaros, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza. No la esperanza ingenua de que todo volvería a ser perfecto, sino la esperanza madura de que las cosas podían mejorar. Que los puentes rotos podían ser reconstruidos, tal vez no iguales, pero más fuertes por haber sido reparados conscientemente. Martina me mostró sus últimos dibujos. Carolina me contó sobre un proyecto en su trabajo. Yo les hablé de una clienta nueva que quería un vestido inspirado en los años 50. Era una escena simple, cotidiana, sin grandes gestos dramáticos. Pero era real. Era honesta. Y era nuestro nuevo comienzo. Cuando se fueron esa tarde y me quedé sola en mi casa, no me sentí sola. Me sentí acompañada por algo más profundo. Por mí misma. Por esa Graciela que había recuperado después de meses de sentirse perdida. Me senté frente a mi máquina de coser, acariciando la tela que estaba trabajando. Un vestido de seda color perla para Beatriz Aguirre, la clienta que había sido una de las primeras en volver. Pensé en llamarla para coordinar la prueba final del vestido, pero antes de marcar, ella me llamó a mí. Graciela, querida, ¿podemos tomar un té mañana? Hay algo que quiero hablar con vos. Su tono era serio, pero cálido. Acepté intrigada. Al día siguiente, Beatriz llegó a mi casa con una elegancia que solo dan los años bien vividos. Nos sentamos en mi living con té de jazmín y galletitas. Ella me miró con esos ojos sabios que habían visto mucho en sus 75 años. Graciela, quiero contarte algo. Algo que nunca te había contado. Me incliné hacia adelante, curiosa. Cuando yo era más joven, mucho más joven, mi suegra vivió con nosotros. Empezó. Era una mujer brillante, había sido directora de escuela, hablaba 4 idiomas. Pero cuando enviudó y vino a vivir con nosotros, yo la traté como si fuera una carga.
Me molestaba su presencia, sus opiniones, sus historias repetidas. Y mi esposo, cobarde como era en esos temas, nunca me contradijo. Beatriz tomó un sorbo de té antes de continuar. Ella se fue de nuestra casa después de un año. Se mudó a un departamento pequeño, sola, orgullosa. Y yo me sentí aliviada. ¿Podés creer? Aliviada de que se fuera. Años después, cuando ella enfermó gravemente, yo fui a cuidarla. Y en esos últimos meses, finalmente la conocí de verdad. Sus historias, su sabiduría, su fuerza. Y me arrepentí amargamente de no haberla valorado antes. Los ojos de Beatriz se llenaron de lágrimas. Cuando leí tu historia en la revista, cuando me enteré de lo que tu hija te hizo, vi mi propia historia reflejada. Y quería decirte algo importante. Carolina tiene todavía la oportunidad que yo no tuve. Mi suegra murió antes de que yo pudiera realmente pedirle perdón. Pero tu hija te tiene aquí, viva, dispuesta a darle una segunda oportunidad. Eso es un regalo, Graciela. No lo desperdicies por rencor, pero tampoco lo regales sin valor. Sus palabras me impactaron profundamente. Beatriz, ¿alguna vez te perdonaste a vos misma? Pregunté. Ella sonrió tristemente. Estoy en proceso. Han pasado 20 años desde que ella murió, y todavía cargo con esa culpa. Por eso te digo esto. Si Carolina está cambiando de verdad, dale espacio para ese cambio. Pero también mantén tus límites. El perdón no significa volver a ser vulnerable al mismo dolor. Esa conversación me quedó dando vueltas durante días. Beatriz tenía razón en algo fundamental. Yo tenía algo que muchas personas no tienen. Tiempo. Tiempo para reconstruir. Tiempo para sanar. Tiempo para ver si el cambio de Carolina era real o temporal. Y decidí usar ese tiempo sabiamente. No apresurando la reconciliación, pero tampoco cerrándola completamente. Mis manos, arrugadas pero firmes, todavía sabían qué hacer. Todavía creaban belleza. Y mientras el hilo se deslizaba entre mis dedos, pensé en todo el camino recorrido. No solo en estos últimos meses, sino en toda una vida. Recordé a aquella niña de 15 años en Córdoba, la provincia donde nací, que se sentaba junto a su abuela, aprendiendo las primeras puntadas. Mi abuela Carmela, que me enseñó que coser no era solo unir telas, sino crear historias. Que cada vestido llevaba consigo los sueños de quien lo usaría. Que nuestras manos tenían el poder de hacer que alguien se sintiera hermoso, seguro, especial. Recordé la joven de 20 años que llegó a Buenos Aires con una maleta llena de sueños y un miedo enorme en el pecho. La ciudad grande, imponente, que al principio me asustaba pero que terminó siendo mi hogar. El primer taller que alquilé, tan pequeño que apenas cabía la máquina de coser y una mesa de corte. Las primeras clientas que confiaron en mí, que traían sus telas y sus esperanzas, permitiéndome vestirlas para momentos importantes de sus vidas. Recordé conocer a Eduardo en una biblioteca pública. Él buscaba un libro de contabilidad, yo uno de historia del diseño. Nuestros ojos se cruzaron y algo simplemente encajó. Nos casamos un año después en una ceremonia pequeña. Yo con un vestido que cosí durante 3 meses, cada puntada hecha con amor y anticipación. Eduardo fue mi compañero, mi apoyo, mi mejor amigo durante 42 años. Nunca cuestionó mi pasión. Nunca me pidió que dejara mi trabajo. Al contrario, celebraba cada éxito mío como si fuera propio. Recordé el nacimiento de Carolina, esa madrugada de julio donde la nieve caía suave sobre Buenos Aires. Cuando la puse en mi pecho por primera vez y sentí ese amor tan poderoso que dolía. Juré que haría todo por ella, que sería la mejor madre posible. Y lo intenté. Cada día lo intenté. Pero en algún punto del camino, algo se perdió. Tal vez cuando ella entró en la adolescencia y empezó a verme no como persona, sino como madre función. Tal vez cuando se casó
y su lealtad se dividió entre su familia de origen y su familia nueva. O tal vez, simplemente la vida nos fue alejando gradualmente, sin que ninguna lo notara hasta que la distancia ya era un abismo. Y luego vino la muerte de Eduardo. Ese golpe brutal que me dejó vacía, flotando en un mar de recuerdos y ausencias. La casa que habíamos compartido se llenó de silencios ensordecedores. Cada rincón me recordaba a Tael. Su sillón favorito, su taza de café en la repisa, su aroma que todavía parecía flotar en el aire. En ese momento de vulnerabilidad, cuando Carolina insistió en que me mudara con ella, yo interpreté su insistencia como amor, como preocupación genuina. Y tal vez en parte lo era. Pero también estaba el sentido de obligación, el ¿qué dirán?, la necesidad de cumplir con el rol social de hija cuidadora. La realidad que viví en su casa fue una lección dolorosa pero necesaria. Aprendí que el amor sin respeto es vacío, que la familia sin dignidad es tóxica, que a veces la gente te quiere, pero no te valora. Y que hay una diferencia enorme entre esos dos conceptos. Cuando me llamó estorbo, cuando habló de internarme, no fue solo el dolor de las palabras. Fue la revelación de cómo realmente me veía. No como su madre, la mujer que la gestó, la crió, la educó, sino como un problema que resolver. Como un mueble viejo que ya no combina con la decoración y hay que guardar en el depósito. Y lo más doloroso fue el silencio de los demás. Rodrigo, que se quedó mudo. Martina, que no se atrevió a defenderme. Ese silencio me dijo que todos, de alguna manera, estaban de acuerdo. O al menos, no estaban lo suficientemente en desacuerdo como para contradecir a Carolina. Fue ahí donde tomé la decisión más difícil de mi vida. Elegirme a mí misma. Después de 70 años de elegir a otros, de poner las necesidades de mi familia antes que las mías, de callar para mantener la paz, decidí hablar con mi silencio. Decidí irme. No con drama, no con grandes escenas. Simplemente empaqué mis cosas y volví a mi espacio. Y fue en ese regreso a casa, en esa vuelta a mí misma, donde encontré algo que había olvidado. Mi propia valía. Porque durante esos meses en casa de Carolina, me había convencido de que tal vez ella tenía razón. Tal vez yo era un estorbo. Tal vez no tenía nada más que ofrecer. Tal vez mi tiempo ya había pasado. Pero cuando volví a mi taller, cuando volví a crear, cuando vi a mis clientas admirar mi trabajo, cuando recibí el reconocimiento de la exposición y luego la oferta de París, recordé algo fundamental. Yo siempre tuve valor. El valor no desapareció con la edad. Simplemente había sido ignorado, ocultado, minimizado por quienes no sabían ver más allá de las arrugas y los años. Esta experiencia también me enseñó sobre el perdón. Porque cuando Carolina finalmente vino a pedir disculpas, mi primer instinto fue rechazarla. Proteger mi corazón herido. Mantenerla lejos para que no pudiera volver a lastimarme. Pero luego recordé algo que mi abuela Carmela me dijo una vez. El perdón no es para quien te lastimó, es para vos, para liberarte del peso del rencor. Pero perdonar no significa ser tonta 2 veces. Así que perdoné, pero con límites. Perdoné, pero sin olvidar. Perdoné, pero exigiendo cambio real, no solo palabras bonitas. Y Carolina, sorprendentemente, respondió. No perfectamente, porque nadie cambia de la noche a la mañana, pero consistentemente. Visitándome no cuando necesitaba algo, sino porque genuinamente quería estar conmigo. Preguntándome sobre mi trabajo, mi vida, mis sueños. Viéndome no como madre función, sino como Graciela persona. Y Rodrigo también cambió. Sus disculpas fueron torpes pero sinceras. Y sus acciones posteriores demostraron que hablaba en serio. Empezó a venir así a ayudarme con reparaciones de la casa, a conversar sobre temas más allá del clima, a incluirme en sus planes familiares, no por obligación,
sino por deseo genuino. Pero lo más hermoso de todo este proceso fue redescubrir mi relación con Martina. Ella, que había estado ahí todo el tiempo pero eclipsada por el conflicto, floreció cuando tuvo espacio para hacerlo. Nuestros sábados juntas se convirtieron en algo sagrado. No solo le enseñaba costura, le enseñaba vida. Le hablaba de la importancia de la dignidad, del respeto propio, de seguir las pasiones incluso cuando otros dicen que no es práctico. Un sábado Martina me preguntó algo que me llegó al alma. «Abuela, ¿alguna vez sentiste que tu vida no valía la pena?» Me detuve en medio de una puntada. «Sí», admití. «Cuando estaba en la casa de tu mamá, hubo noches en que pensé que tal vez mi tiempo ya había pasado, que tal vez ya no tenía nada que aportar al mundo». «¿Y ahora?», preguntó. «Ahora sé que me equivocaba. Mientras tengamos algo que dar, mientras podamos crear, amar, enseñar, nuestras vidas tienen valor. No importa la edad». Martina asintió seriamente, procesando mis palabras. Luego me abrazó fuerte y susurró. «Gracias por no rendirte, abuela. Gracias por quedarte». Y en ese momento entendí que mi decisión de irme de casa de Carolina, aunque dolorosa, fue la correcta. Porque me quedé donde importaba, en mi propia vida, en mi dignidad, en mi propósito. También reflexioné mucho sobre el envejecimiento y cómo la sociedad trata a las personas mayores. Hay una tendencia a infantilizarnos, a tratarnos como si nuestra edad nos hubiera robado la capacidad de pensar, decidir, crear. Como si después de cierta edad solo fuéramos receptores de cuidados, no contribuyentes activos de la sociedad. Pero yo soy prueba viviente de que eso es falso. A los 68 años creé algunas de mis mejores piezas. A los 68 años recibí el reconocimiento internacional. A los 68 años reconstruí mi vida desde cero. La edad no me quitó nada esencial. Me dio arrugas, sí. Me quitó algo de energía física, sí. Pero me dio algo más valioso. Perspectiva. Sabiduría. La capacidad de distinguir lo importante de lo trivial. La fuerza de decir no cuando antes decía sí por complacer. El coraje de elegirme a mí misma sin culpa. Y quiero que esto quede claro para quien escuche esta historia. No importa tu edad, mereces respeto. No importa qué tan vulnerable te sientas, mereces dignidad. No importa cuántos te hayan dicho que tu tiempo pasó, todavía tenés mucho que dar. La vida no se termina a los 60, ni a los 70, ni a los 80. Se termina cuando decidís dejar de vivir. Cuando aceptás el rol de invisible. Cuando te rindes ante el desprecio ajeno. Yo pude haberme quedado en casa de Carolina, tragándome el dolor, fingiendo que todo estaba bien. Pude haber aceptado el rol de abuela estorbo y esperar calladamente a morir. Pero decidí otra cosa. Decidí vivir. Decidí reclamar mi espacio, mi valor, mi voz. Y esa decisión cambió todo. Hoy, cuando me miro al espejo, veo cicatrices emocionales, sí. Veo el peso de los meses difíciles. Pero también veo fuerza. Veo una mujer que se cayó y se levantó, que fue humillada y se dignificó, que fue llamada inútil y demostró ser invaluable. Y más allá de mi historia personal, aprendí algo sobre las relaciones familiares. Aprendí que la familia no es solo sangre y obligación. Es elección diaria. Es respeto mutuo. Es espacio para que cada persona sea quien es sin moldes forzados. Carolina y yo estamos reconstruyendo nuestra relación, pero es una relación diferente. Más honesta, más consciente, con límites más claros. Ya no soy solo la madre. Soy Graciela, una persona completa con sueños, necesidades, límites. Y Carolina está aprendiendo a verme así. No sé si algún día volveremos a tener la cercanía que tuvimos cuando ella era niña. Tal vez sí, tal vez no. Pero lo que sí sé es que ahora hay respeto.
Y el respeto es la base sobre la cual cualquier relación sana debe construirse. Sin respeto, el amor se pudre. Con respeto, incluso relaciones rotas pueden sanar, aunque las cicatrices permanezcan. No fue fácil. Hubo noches de lágrimas, días de duda, momentos en que quise rendirme. Pero no lo hice. Porque yo, Graciela Mendoza, costurera, madre, abuela, mujer de 68 años, todavía tenía mucho que dar. Todavía tenía mucho que vivir. Y si alguien me pregunta qué aprendí de todo esto, diría lo siguiente. Que el respeto no se mendiga, se exige con dignidad. Que el amor verdadero no te hace sentir pequeño, te hace crecer. Que nunca, nunca es demasiado tarde para reclamar tu espacio, tu valor, tu vida. Que las personas que te aman de verdad te lo demostrarán con hechos, no solo con palabras. Y que a veces, alejarse es la única manera de enseñarle a otros lo que vale tu presencia. También diría que las segundas oportunidades existen, pero no son regalos. Son compromisos. Son promesas que se cumplen con acciones diarias, con respeto constante, con amor consciente. Y que si alguien realmente quiere cambiar, lo verás no en sus disculpas, sino en su comportamiento. Hoy miro mi vida y veo algo hermoso. No es perfecta. Tiene grietas, tiene cicatrices. Pero es mía. La construí con mis propias manos, con mi talento, con mi resiliencia. Y nadie, absolutamente nadie puede quitarme eso. A veces Martina me pregunta si estoy feliz. Y yo le respondo con toda honestidad. Estoy en paz, mi amor. Y eso es mejor que la felicidad, porque la paz es lo que queda cuando las tormentas pasan. Ella no entiende del todo. Es muy joven todavía. Pero algún día lo entenderá. Algún día sabrá que la vida no se trata de evitar el dolor, sino de atravesarlo con dignidad. El otro día estaba en mi taller cuando escuché el timbre. Era Carolina con una bolsa de medialunas y una sonrisa tímida. ¿Puedo quedarme un rato?, preguntó. Siempre, respondí. Y nos sentamos juntas, madre e hija, cosiendo juntas en silencio. Ella no sabía mucho de costuras, pero intentaba aprender. Y yo la guiaba con paciencia, con amor, con esperanza. Porque al final, eso es lo que somos. Seres imperfectos tratando de hacer las paces con nuestros errores. Tratando de ser mejores, de amar mejor, de vivir con más conciencia. Y si hay algo que quiero que todos sepan es esto. Nunca permitan que nadie los haga sentir menos de lo que son. No importa la edad que tengan. No importa las circunstancias. Ustedes valen. Sus vidas importan. Su dignidad es sagrada. Si están pasando por algo similar, si alguien los está haciendo sentir invisibles o inútiles, recuerden esto. Ustedes no son lo que otros dicen de ustedes. Son lo que ustedes saben que son. Y ese conocimiento, esa certeza interior, nadie puede quitársela. Yo soy Graciela Mendoza. Tengo 68 años. Soy costurera, diseñadora, madre, abuela. Soy una mujer que fue llamada estorbo, pero que demostró ser un pilar. Una mujer que fue subestimada, pero que nunca se subestimó a sí misma. Y mi historia no termina aquí. Apenas está comenzando de nuevo. Porque mientras haya hilo en mi carrete, tela en mi mesa y dignidad en mi corazón, seguiré creando. Seguiré viviendo. Seguiré siendo yo. Y eso, al final del día, es lo único que realmente importa. Así que te pregunto, si estuvieras en mi lugar, ¿qué habrías hecho? ¿Te habrías quedado en el silencio o habrías reclamado tu espacio? Y cuéntame, ¿desde dónde me estás escuchando? Porque cada historia que compartimos, cada experiencia que contamos, puede ser la luz que alguien más necesita para encontrar su propio camino. Que esta historia te recuerde que nunca es tarde. Que siempre hay tiempo para volver a empezar. Que la dignidad no tiene edad y que el respeto que no te dan
Te lo das tú misma al levantarte cada mañana y decidir que tu vida vale la pena, sin importar lo que otros digan. Porque al final, lo único que nos llevamos de esta vida no son las cosas materiales, ni el dinero, ni el reconocimiento. Nos llevamos la certeza de haber vivido con integridad, de haber amado con verdad y de haber dejado huella en los corazones que sí supieron valorarnos. Y yo, Graciela Mendoza, puedo decir con orgullo que dejé mi huella. En cada vestido que cosí, en cada alumna que enseñé, en cada momento en que me negué a ser menos de lo que soy. Y esa huella permanecerá mucho después de que yo ya no esté. Porque el verdadero legado no está en lo que acumulamos, sino en cómo vivimos y en cómo enseñamos a otros a vivir también. Esa es mi historia. Una historia de dolor, pero también de renacimiento. De humillación, pero también de dignidad. De pérdida, pero también de redescubrimiento. Y si algo quedó claro es que esta viejita, como me llamaban, tenía mucho más que dar de lo que nadie imaginaba. Hasta pronto, desde mi taller en Belgrano, desde mi máquina de coser que sigue creando belleza, desde mi corazón que aprendió a sanar sin olvidar. Graciela Mendoza, firmando esta historia que es mía, pero que también puede ser tuya, si decides que nunca es tarde para reclamar tu valor. Porque al final de todo, esta historia no es solo sobre una mujer mayor que fue despreciada y se recuperó. Es sobre la dignidad humana. Es sobre el valor inherente que todos tenemos, independientemente de nuestra edad, nuestra utilidad económica o nuestra capacidad física. Es sobre el derecho a ser tratados con respeto, con amor, con consideración. Es para todas las personas mayores que están siendo invisibilizadas en este momento. Para las abuelas y abuelos que sienten que sus vidas ya no importan. Para quienes están en casas de sus hijos sintiéndose como cargas. Para quienes guardan silencio mientras los tratan con impaciencia. Quiero que sepan esto. Ustedes importan. Sus historias importan. Su dignidad es sagrada y nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a quitársela. Es también para los hijos e hijas que tienen padres mayores viviendo con ellos. Les pido que se detengan un momento y miren realmente a esas personas. No vean obligaciones. Vean historias vividas, sabiduría acumulada, amor dado. Vean a los seres humanos que los criaron, que sacrificaron por ustedes, que los amaron antes de que pudieran siquiera pronunciar su nombre. Y trátenlos como se merecen, con respeto, con paciencia, con amor consciente. Y finalmente, es para todas las personas que alguna vez se sintieron invisibles, sin valor, descartadas. Quiero que sepan que el valor no se pierde con el tiempo. El valor es intrínseco. Está en quién sos, no en lo que haces o en lo que otros piensan de vos. Y nunca, nunca es demasiado tarde para reclamar tu espacio en este mundo. Hoy, mientras escribo estas últimas líneas, escucho el sonido de mi máquina de coser en el taller. Martina está practicando un diseño que creó. Carolina está en la cocina preparando mate. Y yo estoy aquí, en mi casa, en mi espacio, rodeada de amor que ahora sí es real, respeto que ahora sí es genuino. ¿Es perfecto? No. Todavía hay momentos incómodos. Todavía hay conversaciones difíciles. Todavía hay memorias dolorosas. Pero es honesto. Es real. Y es suficientemente bueno. Porque aprendí que la perfección no existe, pero el crecimiento sí. Que las familias pueden estar rotas y sanar, aunque queden grietas. Que el perdón es posible sin olvidar. Que el amor puede reconstruirse sobre bases más sólidas cuando la primera estructura falla. Mi vida a los 68 años es rica, es plena, es mía. Trabajo en lo que amo. Tengo una nieta que me adora y a quien puedo transmitir mi conocimiento. Tengo una hija que está aprendiendo a valorarme.
Tengo clientas que respetan mi arte. Tengo reconocimiento internacional por mi trabajo. Tengo paz en mi corazón. ¿Es este el final que imaginé cuando me senté en aquel sofá escuchando a mi hija llamarme estorbo? No, es mejor. Porque este final no vino de fantasías, sino de decisiones conscientes. De elegir mi dignidad, de reclamar mi valor, de negarme a ser invisible. Así que termino con una pregunta para vos, quien sea que esté escuchando esto. ¿Qué vas a hacer con tu dignidad? ¿La vas a defender? ¿La vas a reclamar? ¿O vas a quedarte en silencio mientras otros la pisotean? Porque al final del día, nadie puede salvarte excepto vos mismo. Nadie puede darte el valor que vos no te das. Nadie puede exigir el respeto que vos no exigís. El cambio empieza con una decisión. Con un no más. Con un merezco mejor. Y si yo pude hacerlo a los 68 años, después de meses de dolor y humillación, cualquiera puede. No necesitas ser especial. No necesitas ser valiente. Solo necesitas estar cansado del maltrato. Solo necesitas decidir que tu vida todavía tiene valor. Porque lo tiene. Siempre lo tuvo. Esta es mi historia. Una historia de caída y levantada. De dolor y sanación. De invisibilidad y reconocimiento. De pérdida y reconstrucción. Y la comparto no por ego, no por venganza, sino por esperanza. La esperanza de que alguien que esté pasando por algo similar lea esto y diga: si ella pudo, yo también puedo. Porque podés. Siempre podés. Nunca es tarde para reclamar tu vida. Nunca es tarde para exigir respeto. Nunca es tarde para ser quien realmente sos, sin disculpas ni vergüenza. Soy Graciela Mendoza. Tengo 68 años. Soy costurera, diseñadora, madre, abuela, artista. Soy una mujer que fue llamada estorbo y demostró ser fundamental. Una mujer que fue subestimada y se subestimó menos a sí misma. Una mujer que cayó, pero se levantó más fuerte. Y mi historia continúa. Cada día, cada puntada, cada abrazo con Martina, cada mate con Carolina, cada nuevo diseño, cada momento de paz en mi jardín. Porque mientras haya vida, hay historia. Y mientras haya historia, hay esperanza. Gracias por escuchar mi voz. Gracias por darle espacio a esta historia. Y si hay algo que te lleves de todo esto, que sea esto. Vos valés. Tu vida importa. Tu dignidad es sagrada. No la entregues a nadie. No por familia. No por amor. No por nada. Porque al final, lo único que realmente tenemos es nuestra integridad. Y esa nunca se negocia. Esa nunca se vende. Esa nunca se regala. Esa se protege con todo lo que tenemos. Porque cuando perdemos nuestra dignidad, perdemos todo. Y cuando la recuperamos, lo ganamos todo. Desde Buenos Aires, desde mi casa en Belgrano, desde mi corazón que sigue latiendo con fuerza y propósito, te mando un abrazo. Y te recuerdo, nunca es tarde. Nunca. Tu historia todavía se está escribiendo. Y vos tenés el lápiz en la mano. Hasta siempre. Graciela.